Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal que entiende mejor el humor de un Dalek que el del Joker. El caso es que ayer, sábado 4 de febrero de 2017, tuve la suerte de poder acudir al preestreno de Batman la Lego película y nadie me ha patrocinado, nadie me ha regalado absolutamente nada, sino que un amigo, un buen amigo, Juan, tenía bastantes entradas para el preestreno debido a todos estos temas de entradas que regala Fnac y me preguntó que si quería ir. Evidentemente dije que sí, la verdad es que me daba un poco de pereza y es que la Lego película en sí me pareció una cosa como muy entretenida, muy naif, muy ingenua, pero también como demasiado destinada a un mundo infantil que, aunque sí que tiene algún trasfondo para el tema de los adultos, creo que simplemente se trataba de una especie de campaña de marketing, por decirlo de alguna manera, la cual tengo que decir que sí que creo que estaba bastante bien hecha, pero no terminó de llegarme del todo. Este es el motivo por el cual yo iba sin demasiadas expectativas a ver la Lego película de Batman, y aunque evidentemente es lo que es, y de esto es de lo que vamos a hablar a continuación en todo lo que es el vídeo de hoy, no puedo negar que me pareció una absurda genialidad. En este caso, evidentemente, nos tenemos que desvincular por completo de todo el universo de superhéroes que está haciendo Warner en lo que es el mundo del live action, y es que Batman la Lego película funciona más bien en la línea de lo que ya nos habían planteado en la Lego película principal. Simplemente como que nos muestran, nos dan a entender que se trata de la continuación de los juegos del niño que más o menos protagoniza, entre comillas, la primera Lego película. Justamente por eso creo que tenemos que jugar dentro de unas normas completamente distintas, no tenemos que buscar una lógica totalmente estricta, y es que el mismo personaje de Batman es el que se nos arrastraba desde la película anterior, por lo cual ya se nos habían planteado algunos temas, como por ejemplo el tema de la construcción maestra a la hora de componer ciertos elementos que van a ser los que ayuden un poquito a desarrollar la trama. En este caso sí que es cierto que se deja un poquito de lado todo el juego de la construcción y se centra más bien en una especie de historia de la cual hablaré a continuación, y por ello únicamente recurren a una construcción la cual creo que se denominaba como la bestia o el animal, que funciona más bien a modo de vehículo de Batman, y por lo tanto no se trata de un juego de construcción, sino más bien, como digo, de una trama argumental algo absurda, pero que creo que encaja muy bien en la línea de lo que ya nos habían contado. En este sentido, la trama sí que es bastante básica, ya que nos plantea únicamente a un Bruce Wayne, a un Batman muy desapegado de la gente. De normal tenemos a ese Batman como más frío, más distante, pero en este caso está súper exagerado, está llevado al máximo extremo, y en parte creo que es lo que hace que este personaje tenga sentido. Creo que esto funciona porque tenemos a un personaje como muy extraño, muy exagerado, que se sale totalmente de los cánones de lo que es socialmente aceptable, introducido en un mundo que, aunque está protagonizado por Legos, tiene una lógica, tiene una ética, una moral que encaja mucho más con lo que son los valores que podemos intentar establecer dentro de nuestro mundo, ¿no? Dentro del mundo humano. Y el detonante de la historia, como comento, es cuando el Joker decide intentar romper todo el universo, y cuando digo todo el universo es una construcción social que ya viene de la película anterior, en la cual están jugando sobre una mesa y por lo tanto romper la mesa es caer al vacío. Dejando este pequeño paréntesis aparte, como digo, el Joker intenta romper el universo y Batman intenta evitarlo. En el momento en el que se juntan, evidentemente entramos en este confrontamiento eterno en el cual Batman se tiene que enfrentar al Joker, tiene que decidir si salvar la ciudad o si capturarlo a él para evitar males futuros, y es en este punto en el cual el Joker declara su relación de amor-odio hacia Batman, en la cual evidentemente él se considera como su mejor supervillano, el que más alegrías y tristezas le está dando, y sin embargo Batman declara que su mayor enemigo es Superman y que aún así tampoco es que le importe absolutamente nadie. En este momento el Joker se rompe totalmente por dentro y creo que es un personaje que en este preciso instante da muchísima pena, y esto es un poco lo que hace que detone toda la acción. Evidentemente Batman salva la ciudad, se trata del primer intento de atentado en los primeros minutos, y a partir de aquí es cuando vamos viendo cómo Batman va escalando en su apatía social, en el no tratar con nadie, en el no querer establecer relaciones de ningún tipo, ni de amistad, ni de familia, y evidentemente no se trata de tener que empatizar con él, porque dudo mucho que alguien piense que lo que Batman hace está bien. Poco a poco se nos van presentando nuevos personajes como Bárbara Gordon, como sustituta del comisario Gordon, como el personaje de Alfred, que luego posteriormente hablaremos del tema de doblaje porque hay algunos que me chirrían muchísimo. También van apareciendo otros como Dick Grayson, al cual veremos posteriormente convertido en Robin a pesar de lo que Batman quiera, y evidentemente tenemos otros que se mantienen desde el principio como el Joker, Harley Quinn, Bane. La verdad es que en este sentido también tengo que alabar el hecho de que metan diferentes villanos, de hecho meten una gran cantidad y no me desentona. Evidentemente es una justificación un poco aleatoria, pero creo que está más o menos explicado el por qué están ahí. Y es en este punto cuando ya tenemos presentados a todos los villanos, cuando el Joker y toda su banda deciden dejarse capturar. Repito, esto no es un spoiler porque evidentemente es el detonante de la acción principal, sucede yo creo que en los primeros 20 minutos, y lo que no quiero spoilear demasiado es el resto de la película. Evidentemente no voy a contaros la trama, no voy a contaros por qué se dejan capturar, cómo se va desenvolviendo todo, pero sí que es cierto que gracias a esto creo que nos muestran una gran amplitud de personajes, de hecho personajes que yo no esperaba
en absoluto ver, y aunque sí que creo que todo esto va ligado a la campaña de marketing del videojuego Lego Dimensions, creo que en parte está más o menos justificado. Evidentemente, como digo, hay que tener en cuenta que esto funciona al margen de todos los cánones, y es que tenemos villanos de muchísimas otras franquicias, de las cuales, aunque entiendo que Warner no tiene derechos, sí que los tiene Lego, y por lo tanto como que entran dentro de este mundillo de una forma un poquito más transversal. En este sentido sí que es verdad que vemos cómo la trama va avanzando de manera muy fluida, tengo que decir. Yo pensaba que iba a ser algo como mucho más a trompicones, que nos iban a establecer como escenas mucho más independientes, mucho más sueltas, y aunque como os comentaba al principio me parece una especie de absurdez en general, porque tiene un humor como muy chorras, muy rápido, no se trata de continuar un gag tras otro, sino que simplemente tiene una trama que nos va guiando a través de toda la historia, de la relación de Batman con otros personajes, de cómo interactúan entre ellos, de cómo él se siente también un poco al margen de la sociedad, y evidentemente este carácter tan exagerado de Batman es lo que hace que genere en ocasiones las situaciones cómicas al no entender o no empatizar muy bien con la gente que le rodea. Evidentemente la idea general de la trama es algo muy sencillo, no es nada enrevesado, sino que simplemente lo que se va complicando es principalmente dos partes. Por un lado, como digo, es el tema de la interacción de Batman con el resto, un poco esa evolución emocional que tiene que sufrir el personaje, y por otro lado pues todo el tema de la trama argumental o bélica o como la queréis llamar, que viene protagonizada de parte del Joker. En este sentido creo que se convierte todo en algo muy absurdo porque se va yendo de las manos poco a poco, cada idea que tienen es más peregrina que la anterior, y creo que está bien porque va escalando en nivel, no es algo que empiece aquí y no sabes muy bien cómo continuar, sino que cada vez nos va dando un poquito más, nos va dando un granito que va haciendo que todo se vuelva como más raro, más que no sabes muy bien por dónde coger, pero sin embargo todo tiene mucha coherencia dentro de este mundo. Creo que en este sentido está bastante bien construido. No es la gran película del siglo, pero definitivamente es una película que he disfrutado muchísimo. Y una de las dos partes que considero el principal atractivo es, como digo, los personajes, y es que creo que más o menos están todos bien construidos, a lo mejor ligeramente simplificados, pero en principio es una película destinada al mundo infantil, por tanto no espero un gran desarrollo, una gran complejidad de personajes, pero sin embargo tengo que decir que me parecen muy bien resueltos, no me he sentido en ningún momento insultado o tomado por tonto. Y es que por un lado tenemos la evolución de Bruce Wayne a nivel emocional. La verdad es que creo que aunque el personaje sí que no termina de empatizar con nadie, hace que sintamos un poco esa pena, un poco ese desapego que él siente respecto a personajes como la Liga de la Justicia, como Alfred. Y ya que menciono a Alfred, creo que está bastante bien resuelto también la relación que tiene él con Bruce Wayne. No dejamos de ver ese cariño que siente hacia el niño que un día fue y hacia esa persona que se ha criado junto a él, que ha evolucionado, que se ha convertido al fin y al cabo en el hombre que es hoy en día. Y es que Alfred se convierte en ese segundo padre del cual Batman actúa como una especie de adolescente sin querer saber demasiado de él. Por otro lado tenemos el personaje de Dick Grayson, de Robin, que aunque sí que se nos plantea como un niño que en un principio se cría en un orfanato, que es un poco ingenuo, que está como muy embobado con la figura de Batman y con la figura de Bruce Wayne, yo pensaba que era uno de los personajes que en principio iba a ser súper impertinente, que no iba a dejar a Batman en ningún momento. Sin embargo tengo que decir que no se me ha hecho insoportable para nada, creo que es un personaje muy bien construido, muy bien llevado. De hecho creo que incluso le terminas cogiendo cariño porque más o menos entiendes un poco la tristeza que siente él al no haber tenido nunca un referente tan cercano. Evidentemente tenemos el personaje de Bárbara Gordon, que yo creo que es uno de los más creíbles, es uno de los más humanos que hay dentro de toda la película, y es que creo que es la que aporta esa lógica que, como comentaba al principio, podemos llevar desde el mundo humano al mundo de la historia de los Lego. Yo creo que al margen de esto realmente quedan pocos protagonistas, uno de ellos es el Joker, y aunque al principio de mucha pena sigue siendo un absoluto hijo, y junto a él numerosos villanos de otros universos de los cuales no voy a hablar demasiado porque creo que son parte de la gracia, ¿no? El ir viéndolos, el ir descubriéndolos según va avanzando la trama. Sinceramente espero que sigan manteniendo esta tónica dentro del universo este que están creando con las Lego películas, porque me parece una cosa súper interesante. Además hay que mencionar que todas estas referencias a la cultura pop no se quedan simplemente en introducir personajes de Lego, de otras series o de otras películas, sino que nos demuestran como que han estudiado muy bien la iconografía de Batman. Se hace referencia a las películas y a la serie de los 60, se hace referencia a todo ese Batman de los años 80 y 90, se hace referencia a la trilogía de Nolan, y todo ello como si fuera una evolución vital dentro de lo que es el mundo del propio Batman, o sea, como si fuera parte de su canon. Creo que es parte de este atractivo, además de otras referencias que él hace como a otras películas, a otros personajes de Marvel, a otros personajes que no tienen nada que ver con el mundo de DC o con el mundo de Lego de manera estricta. Y esto tiene sentido ya que desde un principio se nos plantea como una especie de metaficción en la cual Batman es consciente de que está dentro de una película. Nos empieza a hablar de cómo algunas de las mayores producciones de superhéroes a día de hoy se empiezan a construir, de cómo su propia película muestra esos arquetipos, y personalmente creo que esta cantidad de referencias a la cultura pop, que de hecho merece la pena, yo creo que más de un revisionado, porque habrá muchísimas cosas que no entendí de primeras. Junto a los personajes creo que es uno de los
grandes atractivos que hacen que esta película pueda ser mucho más comprensible y mucho más atractiva para el público adulto que para el público infantil, a pesar de que el contexto general sí que vaya destinado más a los niños. Y para terminar hablando del tema de los personajes, al menos en la adaptación que yo vi, que evidentemente era doblada al castellano, una de las peores cosas que tiene es el doblaje. Sí que hay que reconocer que personajes como Dick Grayson, como Batman, como Bárbara Gordon o como el Joker están clavados, creo que los actores de doblaje eran espectaculares, e incluso algunos que aparecen más a modo de cameo tipo Superman, aunque no me gustara mucho la voz, creo que no le pegaba demasiado al personaje de Clark Kent. Creo que el actor de doblaje sí que estaba muy bien, estaba haciendo su trabajo de una manera más que correcta, pero el caso de José Coronado doblando a Alfred hace que en los momentos en los que él habla salga totalmente de la película, y es que me daba la sensación de que simplemente se estaba limitando a leer lo que tenía delante. No me dio la sensación de ser un actor implicado con el personaje, no me dio la sensación de que estuviera intentando transmitir lo mismo que transmitía Alfred, y aunque sí que hay casos como por ejemplo el de Harley Quinn, que también me sucede algo similar, pero no interviene de manera tan habitual, por lo cual no me molesta demasiado. El caso de Alfred es como demasiado notorio porque sí que interviene muchísimo, sí que aporta algo a la trama, aporta algo al desarrollo de Bruce Wayne, de Batman. Evidentemente esto no hace que la película empeore porque, como digo, me parece una absurda genialidad en su conjunto, pero es un elemento que sí que creo que deberían de tener en cuenta, el hecho de que aunque la voz sea la correcta, él como actor de doblaje no termina de funcionar, y en este sentido creo que sí que deberían acudir más bien a profesionales. La verdad es que no sabía muy bien cómo enfocar esta reseña, espero haberlo hecho de manera más o menos coherente, pero como digo, yo fui totalmente sin ninguna esperanza, y desde el minuto 1 que me senté y empecé a ver lo que nos estaban contando, tengo que decir que me pareció algo totalmente disfrutable, una cosa muy extraña, muy absurda, y desde luego si lo entendemos fuera de todo el contexto de cómic de superhéroes, de películas de superhéroes, creo que funciona muy bien más o menos a modo de cierre, aunque evidentemente todavía tiene mucho que contarnos de todo lo que es la tradición audiovisual de Batman. He intentado no spoilear demasiado porque entiendo que evidentemente la mayoría de gente no habrá podido ir a ver el preestreno, así que mi intención era que cualquier persona que quiera ir a ver la película la semana que viene o cuando la pueda ver, vaya sin demasiados prejuicios, aunque creo que si has visto este vídeo irás, imagino, con cierta motivación. Definitivamente, como decía, me parece una gran genialidad, me parece una película muy buena para los fans de Batman, así que si te gusta el tema de los superhéroes, tanto en cómic como en audiovisual, como si te gusta todo el tema de series o de películas de temática un poquito friki, yo te la recomiendo muchísimo. Recomiendo también que te la tomes un poquito más en coña, que no intentes seguir ningún canon ni ninguna lógica de lo que has visto hasta ahora, pero definitivamente me parece una película muy disfrutable, una película para ver en cualquier momento con amigos. Y es que yo soy una persona que evidentemente ve muchas películas y en ocasiones se sonríe porque hay algo que le hace gracia, pero para que yo me ría de verdad, para que suelte más de una carcajada, hace falta muchísimo, y desde luego Batman la Lego película lo ha conseguido por completo. La verdad es que me gustaría mucho que me comentarais con las expectativas que tenéis de esta película, lo que os parece más o menos toda la tradición de Batman en el tema del cine o de la televisión, y si habéis podido ir a ver la película o si acudís dentro de una semana, me gustaría que volvierais a este vídeo y me dejaréis también lo que os ha parecido. Como siempre, os dejaré también por aquí debajo todo el tema de redes sociales, pues os apetece charlar al respecto, y como siempre, si pincháis en este círculo de aquí os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.